Entonces, daremos inicio a la ponencia. No sé quién de ustedes desea comenzar. Por favor. El paso primero de la presentación. Ok. Entonces yo. Por Sí, favor. sí, sí. Si quieres, introdúcete. Uy, voy a pasar por acá porque no alcanzaba. Sí. Hola. Sí. Hola, mi nombre es Aldo Chirino. Actualmente estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en Sociología. Llevo la carrera de Sociología, estoy en los primer semestre. Acabo de entrar, pero también tengo una experiencia con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estaba estudiando también ahí en la carrera de Gestión del Arte y Patrimonio Cultural. Ahí tuve unos pequeños acercamientos con las identidades latinoamericanas desde el momento de algunas materias y construcciones que tuvimos en la preparatoria, era un IEMS, y de ahí en la universidad pues hay mucha esa influencia de ver por las identidades latinas, y pues aquí en la UNAM pues aún más, ¿no? Entonces eso te hace como adentrarte en ese mundo y tener una visión más crítica de todas esas cosas que al final nos afectan a cada uno de nosotros, ¿no? Pues ese sería todo. Pues vale. Y pues no sé si quieres comenzar. ¿Comenzaría? Sí, sí. No había visto, perdón. Ok, yo les había comentado, soy Aldo Chirino. Mi tema que estoy tratando de exponerles es el cacerolazo, es una resistencia ciudadana en la Argentina. Si quieren más bien los pongo en contexto. La situación económica a finales de 2001, bueno, desde el gobierno de Fernando de la Rúa y con su ministro de Economía, Caballo, empezaron a implantar ciertas políticas que no fueron, políticas económicas que no fueron tan del agrado de los ciudadanos. Pues recordemos que Argentina era su cuarto gobierno democrático post-dictatorial, acaba de terminar la dictadura, no tiene muchísimo tiempo. Ellos tenían una plena confianza en la democracia y una plena confianza en ese gobierno que se supone que iba a acabar con el peronismo y con esas políticas de convertibilidad, y al final los terminó hundiendo en el dólar y los terminó haciendo que todos sus ahorros y todas sus inversiones fueran únicamente en dólar. El peso argentino quedó desplegado y pues ya no era como más útil allá de las cosas más esenciales que podías comprar, pero en realidad todas las transacciones bancarias estaban siendo por medio del dólar. Según estas políticas eran para el beneficio del pueblo, llegó un momento en el que eran insostenibles y la deuda externa era muy grande. El Fondo Monetario Internacional les estaba poniendo ya una sanción económica a Argentina y a varios países latinoamericanos, como de costumbre, y pues se empezó a hacer medidas más drásticas. Una de ellas fue que solamente podían sacar 250 pesos argentinos de su cuenta bancaria por semana. Entonces la gente que tenía ahorrado muchísimo dinero o que tenía su dinero en los bancos no podía acceder a él, porque solamente podían sacar 250 pesos. Y eso sin contar que las reformas políticas y laborales que empezaron a implantarse dejaron sin trabajo muchísimas personas. Muchísimas personas quedaron en la ciudad de Buenos Aires en la indigencia, sin dinero, sin casa, sin nada. Y eso desató muchísimas problemáticas como los saqueos que hubo a centros comerciales, tiendas, saqueos de gente que realmente se estaba muriendo de hambre, de gente que estaba teniendo que soportar políticas neoliberales, de gente que no tenía ninguna empatía por el pueblo. Y el pueblo les había otorgado ese poder a todos ellos, en este caso a Caballo y Fernando de la Rúa, esa alianza que se supone fue para terminar con el peronismo. Les entregaron su total confianza y los dejaron en la calle. Y fue así, de un mes para otro, no podían acceder a su dinero. Y la gente realmente no tenía acceso a nada de sus bienes, había muchísima gente desempleada y pues eso ocasiona descontento, ¿no? Descontento social muy grande. Se dice que en ese momento Argentina estuvo así de un estallido de una guerra civil. Podemos pasar, aquí les está la imagen, perdón, en la siguiente. No, la primera. Caballos, ministro de Economía de 2001, y Fernando de la Rúa, de este lado, presidente constitucional de Argentina. La siguiente es un video, si quieres lo podemos poner, para ver cómo fue el movimiento social en ese momento. Sí.
cerrado así Ajá, y ya cerrado. después... Bien, pues ese es el tema principal, el cacerolazo. Se le llamó así esta manifestación que se dio después de los problemas económicos que tuvo, esta resistencia civil en Buenos Aires. Desde el cacerolazo marca el fin del neoliberalismo, medianamente, en Argentina, pero también marca el inicio de hacer una protesta de esa forma. Utilizar las cacerolas, hacer muchísimo ruido, sonar como barras, a las barras argentinas, los equipos de fútbol, las trompetas, todo eso, marca la identidad de cómo hacer protesta en la Argentina, ¿no? De cómo ellos quieren hacerse escuchar, quieren que volteen a verlos a través de esos medios, ¿no? Hay muchísimos medios para poder hacer impacto social y para visibilizar las cosas, ¿no? Puede haber pintas, puede haber pronunciamientos, puede haber hasta manifestaciones culturales. En este caso, pues el cacerolazo fue esta manifestación que se dio a raíz de que se querían hacer escuchar. O sea, marca la forma de hacer protesta en Argentina, pero también visibiliza ese como ¿cómo decirlo? Como identidad tan arraigada que tienen con el fútbol en Argentina, en donde utilizan ese tipo de medios, ¿no? Como si estuvieran en un partido de fútbol. Yo creo que si no estuviéramos contextualizados al momento de ver eso, sonaría como esos equipos de fútbol cuando van a jugar y está toda su porra. Suena bastante parecido, pero en realidad es que se estaba utilizando para poder llevar a cabo su protesta. La que sigue, perdón, es lo que los estaba comentando, hubo muchísimos saqueos. Eso fue una gran problemática porque fue como el hincapié para que Fernando de la Rúa dijera, es que está empezando a haber violencia y se está saliendo de control todo, entonces voy a usar represión. Los muertos que se tiene por esa manifestación fue alrededor de 30 más o menos, pero no se cuentan las víctimas que hubo en las atrincheradas y en los saqueos y en este confrontamiento civil que existió entre comerciantes y gente que se estaba muriendo de hambre. Hay unas imágenes siguientes, muestran todo lo que estaba pasando. O sea, la gente estaba saqueando las tiendas porque en primera solamente los que podían tener dinero podían sacar solo 250 pesos de su cuenta semanalmente, y los que no tenían dinero, que eran casi el 70% de la población argentina, se estaban muriendo de hambre. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Sacar las tiendas, porque las tiendas sí estaban llenas. Las tiendas sí estaban abarrotadas de productos y las tiendas tenían todo lo necesario para vender. Y de hecho vendían muchos productos extranjeros, especialmente de Estados Unidos. De hecho, este tipo de políticas instauradas fueron orquestadas desde Washington. El Fondo Monetario Internacional también tuvo que ver, y es cuando nosotros nos tenemos que poner a pensar como latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué nuestro espacio, nuestra comunidad, tiene que estar siempre a expensas de las crisis económicas que tenga Estados Unidos o no? ¿O por qué nosotros como latinoamericanos tenemos que renunciar a nuestra cultura, tenemos que renunciar a nuestra economía y a nuestra moneda para que nos implanten el uso del dólar?
No somos gringos para que tengamos que usarlo en nuestras transacciones, ni tampoco tenemos por qué hacerlo, y es algo que tenemos que defender fervientemente. Hay más imágenes, creo. La represión en Buenos Aires. Hay muchos videos, los pueden buscar en YouTube. Incluso yo me basé en el diario El País, que es uno que hizo un reportaje de los 15 años después del cacerolazo de 2001. Y ahí es cuando se muestran muchísimas cosas. En ese caso, las madres de la Plaza de Mayo, pues siempre tenían tomadas esa plaza. La Plaza de Mayo es como el centro, sí, no se escuchaba, perdón. Es como el Zócalo de Buenos Aires, ¿no? Y es su congregación política. Siempre donde hay una manifestación, se congregan ahí. Entonces, las Madres de Mayo estaban ahí apoyando. De hecho, la congregación del cacerolazo fue no solamente de ciudadanos, más bien era de ciudadanos y para ciudadanos. Ningún bastón político los acarreó. Iba de todo, iban amas de casa, iban familias enteras, iban estudiantes, iban sindicalistas, iban, ¿qué más? Iban hasta incluso godines, como les podemos decir aquí en México, pero iban hasta ese tipo de personas, ¿no? Porque a todos les estaba afectando. Era una problemática que realmente tenían todos, en especial la clase media. La clase media fue la que se empezó a congregar en Buenos Aires. Y lo que les comentaba de las mujeres de la Plaza de Mayo es que al momento en el que empieza a existir esta represión, pueden buscar el video en YouTube, llegan los policías, la montada, y traen unos látigos y sus macanas así se llaman, ¿no? Y entonces, según para desplazar a la gente, están mujeres de 60, 70 años, 50, que están haciendo protesta, que no estaban haciendo nada más que rezar, y les empezaron a apalear. Así los policías las empezaron a gritar, y entonces fue cuando toda la congregación empezó a decir, la plaza es de las madres, no de los cobardes. Y fue cuando empezó este confrontamiento entre policía y la movilización que existía en Buenos Aires, más los saqueos que estaban ocasionándose ese día, más algunos actos vandálicos. Yo no llamaría actos vandálicos, sino actos de resistencia. Y pues entonces Fernando de la Rúa fue muy fácil agarrar y decir, represión, vaya la montada, vayan todos los policías y ataquen a los propios ciudadanos, golpéenlos, hagan lo que sea. Y eso fue lo que sucedió al final de cuentas. Buenos Aires se convirtió esa noche del 19 al 20 de diciembre del 2001 en un completo campo de batalla. Se estaba gestando ahí la destitución de un político, y de hecho se destituyó. Hubo en ese menos de un mes 4 presidentes interinos, y Fernando de la Rúa tuvo una escapatoria bastante fácil en la que llegó su ministro de Seguridad, le dijo, te mando un helicóptero a la Casa Rosada y que te saquen de ahí. Y lo sacaron. Fernando de la Rúa se estaba, yo creo que muriendo de miedo, porque sabía lo que estaba pasando afuera. Sabía la cantidad de personas que estaban en Buenos Aires, y no solamente en Buenos Aires, sino en todas las regiones de Argentina, gritando al unísono que se vayan todos y que nos devuelvan lo que nos robaron, porque nos estábamos muriendo de hambre, porque no teníamos dinero, porque sus políticas neoliberales nos dejaron en la calle. Y es lo mismo que siempre le pasa a Argentina. Ellos están bastante marcados por esto. Tuvieron la resistencia por el peronismo, la resistencia de las dictaduras, los golpes de Estado. Digamos que Argentina tiene una amplia tradición de lucha y de resistencia contra estos poderes políticos que, más allá de darles un beneficio, les han quitado. Ahí estaba lo que les comentaba de la montada. Llegaron, aventaron gente, pegaron. Hay un poco más de imágenes, por fin. Vean, qué grado de represión, qué conciencia pueden tener estos policías que están atacando a su propio pueblo, y que al final de cuentas esas políticas neoliberales también los estaban afectando a ellos también son ciudadanos. Y pues bueno, solamente para finalizar, una conclusión, un último punto de lo que les había comentado de las Madres de Plaza de Mayo, es que también estas movilizaciones fueron el inicio de la presencia feminista en los actos en los movimientos sociales de Buenos Aires. Estaban el Frente de Mujeres de Argentina,
el brazo, espérame un segundo. Bueno, habían varias congregaciones de mujeres y es como muy importante ver eso porque son las madres de las mujeres que en Buenos Aires hoy están luchando por decidir sobre su cuerpo. Y eran las que estaban ahí, las hijas de las madres que resistieron contra las dictaduras en Argentina. Entonces, el cacerolazo no solamente es importante porque marca el fin del neoliberalismo en Argentina, es importante porque hace ver y visibilizar la forma de hacer protesta y resistencia en la Argentina, y en segunda, es el momento en donde el feminismo va de la mano con los demás movimientos sociales para hacerse notar y para llegar a todos los ciudadanos. Fue el primer momento en el que Argentina empezó a ver esto. Y eso es muy importante porque es parte de nuestra identidad latinoamericana y va a ser parte de nuestro siglo. Este siglo, finales del siglo XX y este principio del siglo XXI y todo el siglo XXI se tiene que ver marcado bastante por la presencia feminista y por las presencias disidentes que van a cambiar el mundo. Necesitamos hacerlo y creo que es importante que nosotros como jóvenes estemos conscientes de ello y también estemos conscientes de que nosotros va a estar el cambio y que incluso en nuestra forma de hacer no solo protestas, sino hacer academia, pues va a estar mostrar todo eso que pasó, ¿no? Y pues ya, para finalizar, América Latina por siempre viva.